Estoy aquí para conversar con Edwin Borrero, el ganador del World Class Cup de mixología de todo el Caribe y Latinoamérica. Es Puerto Rico, pero entonces vamos a representar la región a nivel mundial. Ok, así que, y no hay ningún campeón boricua todavía ni de esta área. Es por año, es por año. Yo gané este año en mi área, pero nunca ha habido un campeón latinoamericano tan siquiera. Oh, pero vamos a hablar porque Edwin tiene mucho que contarnos y no solamente es un mixólogo por excelencia, es el dueño de 173 grados, 1464 en la calle Wilson. Si quieren probar de sus manos los drinks más balanceados que yo he probado en mi vida. Así que nos vemos ahora. Vente, vamos a sentarnos que yo lo que quiero es hablar contigo. Cuando tú eras chiquito, ¿qué tú querías ser? Eh, maestro, Maestro. Y en maestro. cierta forma, ¿cómo fue que fue cambiando tu teoría, aunque te dicen el profe? Sí, de hecho tuve la oportunidad de dar clases en la universidad y mucho de lo que hago es a través de representar marcas y demás, dar clases a diferentes bartenders, a diferentes comensales que quieren aprender de destilados o de coctelería. So, entiendo que sí llegué a mi pasión de lo que siempre quise dentro de otras disciplinas, ¿no? En aquel entonces cuando niño me encantan las matemáticas y siempre me iba más en esa disciplina. No fue así, pero sigo en el aula de clase, tengo una escuela de bartending, así que sí, me mantengo, quizás se me desarrolló lo que quería de niño, ¿no? Y estoy súper, súper contento con eso. Definitivamente no hay un bartender en Puerto Rico que no diga que ha aprendido algo de ti, así que, Agradecido. y eso es bien especial porque eso es lo más importante del maestro, es lo que enseña y a quién enseña. Pero, ¿cuándo es que tú crees que cambia en realidad la mixología? Cuando yo empecé en cocina, el bartender estaba en el bar, eran unos drinks específicos, lo hice en un momento de mi carrera y tenía un librito allá abajo que buscaba todo. ¿Cuándo es que empieza este cambio en la mixología? Mira, alrededor del 2008-2009, en algunas barras de Nueva York principalmente y otras barras de Europa, empezaron a redescubrir recetas viejas, licores antiguos, y empezaron a enfocarse más hacia la coctelería de la época de la prohibición y antes de la prohibición, y darle ese enfoque más allá. Yo recuerdo antes, cuando yo empecé a bartender, en los restaurantes principalmente, el bartender estaba o metido en la cocina o tenía como un salón aparte, pero no era visto por los comensales, sino simplemente llegaba su cóctel. Pero en ese entonces empezaron a darle mucho más approach al arte de la mezclabilidad de los ingredientes y consecuentemente tomó mucho de la cocina y empezó entonces a utilizar ingredientes de cocina, técnicas de cocina, y fue desarrollándose hasta hoy en día, que quizás yo creo que ya todos los restaurantes por obligación tienen que tener una carta de cócteles o un programa Es lo de primero que uno coctelería busca, sí. dentro del ofrecimiento. Yo leí en algún sitio que los speakeasy, una de las cosas que contribuyeron a la coctelería es que ellos estaban tratando de esconder una calidad mala de alcohol a base de esa mezcla. Ahora tenemos unos alcoholes bien específicos. ¿Cómo entra el mixólogo a trabajar ahí para llegar a algo nuevo? Pues mira, en los speakeasy lo que pasaba era que obviamente esto es la época de la prohibición de los Estados Unidos, conseguir alcohol era difícil, entonces conseguir alcohol propiamente bien hecho era más difícil aún. Así que la mezclabilidad viene a enmascarar sabores que pueden estar un poquito off dentro de un cóctel. Pero lo que trajo consigo es la capacidad de mezclar. Claro. No de disfrutarse el coñac así solo o el ron así solo, sino dentro de una mezclabilidad que haga que entonces quizás el licor solo no estaba bien hecho por una cuestión de época, pero dentro de la coctelería pues enmascaraba bien y tenía balance y tenía sabor. Y de ahí entonces en adelante comienza un periodo de mezclabilidad dentro de ¿Quién los tú dirías, cócteles. como nosotros decimos a veces en la cocina, Ferran Adri empezó con lo científico, Thomas Keller en regresar a la técnica de la culinaria francesa? Cuéntame, ¿qué tú crees? Mira, es que en términos de coctelería, no, yo no podría decirte muchas personas Ajá. que fueron aportando, pero de igual manera yo creo que lo que está pasando ahora mismo, hay mucho de Ferran Adrià con las técnicas de cocina, de clarificación, de técnicas moleculares y cambiar densidades y cambiar formatos.
Ferran Adrià está muy en boga dentro de la que es la coctelería, Máximo Motura, por lo que es el tema de la sustentabilidad y cómo estirar un ingrediente. También son cosas que la coctelería ha tomado prestado de la cocina y entonces se utiliza. Así que yo creo que en términos gastronómicos, la cocina sigue siendo el tope y lo que nosotros hacemos en la barra no es más que un espejo de esas técnicas que hemos aprendido, que son técnicas de cocina y de pastelería. Yo sigo mucho a Jordi Roca porque la coctelería, al igual que la pastelería, son proporciones pequeñas. Así que bien poquito hace mucho dentro del balance del cóctel. Así que la coctelería toma mucho de la pastelería, no solamente en la forma de hacer los cócteles, sino en la forma de los garnish, de guarnicer, en la manera que entonces nosotros buscamos cómo decorar. Utilizan mucha técnica de la pastelería. Ah, wow. Bueno, la pastelería es como lo más científico de la cocina, aunque haya tantas técnicas en la cocina, uno puede como que ir adaptando en la pastelería. Si no hay una buena combinación, el bizcocho no va a subir. No Si sube, no hay una exacto. proporción entre líquidos y sólidos, se fue. O sea que en eso entiendo un poquito lo que es el trabajo científico, pero hay una diferencia bien grande. Uno como chef en restaurante, tú puedes salir y hablar con los comensales y entonces tienes una conversación. Y yo siempre digo que mi mejor idioma es cuando cocino. Pero el bartender mixólogo es completamente diferente. Yo fui a 173 y tú estuviste 4 minutos hablando conmigo y me has dado los 3 drinks y te lo di ese día más balanceados, diferentes, pero en la misma línea que yo he probado en mucho tiempo. ¿Cómo es eso? O sea, siempre se decía que el bartender era también psicólogo, pero cuéntame, ¿cuál es ese proceso en tu mente y en tu conversación? Para mí es una cuestión multidisciplinaria. Yo estudio sociología en la Universidad de Puerto Rico. Así que no solamente yo creo que es el arte de la mezclabilidad, sino el arte de la sociabilidad. Lo que nosotros hacemos es entretenimiento, ¿no? La realidad es que yo puedo comprarme una botella de licor en mi casa y bebérmela en mi casa por 10, $12. ¿Por qué entonces salgo y pago una plusvalía sobre ello? Y la plusvalía simplemente es el entretenimiento. El cómo yo lograr cautivar a una persona, ¿verdad? Los restaurantes lo hacen mediante la cocina, mediante el plateo, mediante el ambiente, pero nosotros tenemos quizá ese engagement con el cliente porque nos están viendo, porque nosotros estamos sirviendo. De hecho, la cocina en un momento dado empezó a abrir cocinas, ¿no? Entonces las cocinas son abiertas Son para que abiertas tú ya. tengas ese mismo approach que en un momento tenemos en las barras, que tú estás sentado, pero tú estás mirando el craft de las personas que te están sirviendo. Y eso me parece genial, pero requiere, ¿verdad?, un entrenamiento multidisciplinario, no solamente en lo que es el arte de construir un cóctel, sino el arte de entretener. ¿Y cómo tú tienes esa biblioteca de sabores? Porque como chef uno siempre está comiendo y está averiguando, pero ustedes tienen, yo creo que más infinito en cierta forma, porque no son ingredientes nada más, son licores que todos pueden ser hasta de diferentes casas y va a haber una diferencia grandísima entre uno y el otro. Requiere mucha lectura, requiere mucha práctica y mucho probar, ¿no? Porque, digamos, dentro de la categoría de rones, pueden haber rones que son totalmente opuestos quizás en el sabor o en el perfil. Así que sí, requiere mucha lectura, requiere mucho entrenamiento. Yo me levanto por las mañanas y yo tengo hora y media que nadie me va a molestar, que simplemente tengo alrededor de 20, 25 recursos entre revistas, entre sites. Y luego es que, como parte de mi proceso de mañana, ¿verdad? Como una persona normal se levanta y lee el periódico, pues yo me levanto y en el proceso de levantarme empiezo a ver, ¿verdad? Qué noticias han salido, qué técnicas han salido, qué otros elementos puedo tomar. Y entonces, si me gustan, pues voy al bar y empezamos a practicarlos, ¿no? Y a ¿Cuáles ver qué son los sale. trends que vienen para el futuro en técnica y en sabor en la mixología? Yo creo que el más importante, y no solamente es un tema, o sea, es un tema de ética también, es la sustentabilidad. Es como, digamos, ¿verdad? En la cocina, un momento que nada se botaba, nada. O sea, Si el arte, empezamos todo. el arte del chef es como yo puedo coger un ingrediente y no solamente usar la carne de ese producto, sino utilizar la cáscara, utilizar el tallo, utilizar la hoja para hacer un té o para hacer otra cosa. Eso sí se traduce en los últimos años a la coctelería. Antes de eso, nosotros
realmente una cultura de despilfarro, ¿no? Tú chuceabas un montón de jugo y entonces al final pues se oxidó, pues se bota y mañana comenzamos de nuevo, ¿no? Entonces, como nosotros entramos a ese tren de sustentabilidad, yo creo que es lo más que va a estar en años por venir. Es cada vez más cómo lograr más con menos o cómo nosotros poder transformar dentro de la misma experiencia del comensal un ingrediente y alargarlo cuanto más podamos dentro de la barra. Y eso es un tema de cocina. De cocina y de todo, y del Pero un planeta, tema de porque ética, se ¿no? necesita, Exacto, claro. eso es un tema de ética que no solamente es la disciplina que estamos asumiendo nosotros, pero la disciplina que se está asumiendo como individuo, como persona, como sociedad. Claro. So, se está dando Algunos igual. restaurantes y algunas barras hoy en día están apoyando el movimiento de nada de decoración en los drinks. ¿Qué tú crees de eso? Me encanta. Ok. Me Y es encanta. precisamente por eso, ¿cuántos limones se han secado en el transcurso Me de...? encanta. Yo creo que nosotros dentro del bar estamos asumiendo un approach más de pastelería, por ejemplo. Pues lo que sobra, pues vamos a mezclarlo con harina, vamos a deshidratarlo, podemos hacer otras cosas, pero vamos a eliminar el single use de un ingrediente. Por ejemplo, nosotros sí deshidratamos cítricos, pero primero usamos las cáscaras para algunos otros cócteles, luego entonces, o sea, no es simplemente coger un cítrico y romperlo y deshidratarlo, porque estaríamos usando la fruta entera para un solo propósito, que es tan siquiera un paso dentro del sabor del cóctel, es guarnición. Sí, me encanta ese tren. Todavía hay que ver cómo la gente lo asume, puesto que la decoración tiene un aspecto visual y es llamativo, ¿verdad? Igual que en la No, y cocina. es bonito, tú Y quieres en que la también cocina, cuando se tú vea. presentas un plato, pues, mano, sí, hay florecitas, hay cosas que quieres utilizar de guarnición que solamente tienen un propósito estético. Es verdad. Pero cómo nosotros podemos dualizar esas cuestiones es lo que estamos viendo, cómo podemos estirar un proceso sin llegar al proceso del despilfarro, ¿no? Que constituya un elemento visual, que constituya un elemento de entretenimiento, de sabor, de aroma, y quizás podamos eliminar un poquito más de ese despilfarro, por ejemplo, la menta, mano. La menta es bien susceptible a la temperatura y tú vas a restaurantes y tenían una libra de menta para empezar el turno y ya al final del turno Ya eso va al se está zafacón porque muerta. eso está muerto. Así como nosotros podemos quizás hacer aceite de menta y entonces en vez de decorar dentro del cóctel pues se le ponen unas gotas de aceite de menta y entonces pues logramos hacer de un producto estético otro producto estético pero con un valor que no sea el despilfarro, que no sea Pero para el hacer ese gasto. aceite, eso es una técnica. Yo me acuerdo en los cursos que uno cogía para bartending, era simplemente bartending. Un mixólogo no es un bartender. No. Un mixólogo tiene un proceso mental y de trabajo en técnica. ¿Hay escuelas para eso? Hay escuelas, yo creo que más que nada hay seminarios de parte de otras personas que ya se han tomado la tarea de hacerlo. Y entonces, pues, dan seminarios, puedes conseguir distintos tipos de cursos online que son, pues, bartender que ya pasaron el trabajo y que sí lo están haciendo. No es el tema de escuelas como tal. Las escuelas más que nada te enseñan a hacer, pues, bartender en el término de la técnica correcta, en el término de la velocidad, en el término de aprender recetas o de ejecutar recetas. Ya ahí es que, ¿verdad? Se diferencia. cambia la diferencia entre lo que es un bartender, que es más en el servicio. En el servicio. Lo que nosotros llamamos ya mixología requiere más la parte de atrás o la parte creativa o la parte más administrativa en términos de sabores y aromas dentro de una carta de cócteles. Que hay personas que las hacen los dos, pues claro, ahí es que ese es el arte, ¿no? De que el bartender que te está sirviendo tiene ese conocimiento y lo domina y lo hace. Pero sí, hay una diferencia quizás, perdóname, entre bartender y mixólogo, por más que nada la ejecución dentro de lo que es la barra o el turno y lo que existe detrás de ello. ¿Y tú crees en el pre-batching que están haciendo en algunas barras? ¿Eso es sustentable? ¿Es bueno? Pues mira, el pre-batching tiene... El pre-batching es cuando se prepara, explícalo. Sí, básicamente es preparar el cóctel de antemano. El preparar el cóctel de antemano para
para agilizarlo en el servicio. Yo creo que sí tiene unas implicaciones. A mí me encanta todavía, ¿sabes? Un poquito lo del rush, del shake, de la cuestión esta más rudimentaria dentro de lo que es un bar, pero tener la oportunidad de viajar a distintas partes del mundo que corren programas totalmente privados. Y eso me parece genial dentro del entretenimiento y dentro de la creatividad que tienen, porque entonces pueden utilizar sabores o ingredientes que no son usuales dentro del manejo del servicio del bar. Pero, y entonces, pues sí, pues podemos crear más cosas, Puede podemos tener alargar, unas bases como tenemos nosotros en la cocina y podemos después... alargar más la mezclabilidad y el ofrecimiento de lo que se nos lleva en copa. Me parece genial y obviamente pues sí hay formas entonces de manejar los cítricos, de manejar los jugos, de manejar el producto fresco para que, ¿verdad? No se nos oxide. Entonces ahí el pre-batching requiere mucha técnica, Definitivamente. pero ya después de lo que está hecho, mano, me encanta, todavía me gusta chequear, todavía me gusta un poquito de ese rush Te y el imagino. entretenimiento, pero sí, yo creo que mucho de lo que nosotros hacemos en el bar, ya vamos como por un 50-60% de pre-batching. Pues yo sé que tú trajiste muchas cosas aquí. Explícame más o menos qué es lo que tienes aquí, qué es lo que estás planificando. Pues mira, habíamos conversado de que algunos de tus cócteles favoritos son cócteles más spirit forward, en el caso, ¿verdad? Que no conozcan, son cócteles que son más espíritu o espíritu sobre licor, que no requieren necesariamente jugos o azúcares o demás. Y habíamos hablado que uno de tus cócteles favoritos era el Manhattan y pues tiene quizás el ADN de un Manhattan, pero lo estamos haciendo con rones. Nosotros hacemos una mezcla de rones. No es que nosotros preparamos el ron o lo destilamos, sino que mezclamos diferentes rones con distintos perfiles, buscando unas características más consonas buscamos dentro del ron que usamos en la casa. Y vermouth, un poquito de luxardo, amargo entonces de chocolate. Se va a mantener el ADN de un Manhattan, pero vamos a complejizarlo un poquito. Ok, pues vamos a empezar así que te quiero seguir haciendo una pregunta. Antes de eso, tú vas ahora a Brasil, A Brasil. en septiembre. Y lo curioso es que esta competencia no solamente es la competencia, tienen una semana de unos entrenamientos y unos cursos y unas cosas. Explícame de eso. Ok, pues el mes antes vamos a Panamá. Básicamente eso sí es entrenamiento toda la semana. Entrenamientos con chef, entrenamientos con personas con bartender que han ganado la competencia antes o con un grupo realmente de profesionales que están tratando de que tú te vayas preparando y lleves tu mejor versión en vía a la competencia global, ¿no? Y entonces ya en la competencia global son 5 días, pero son 5 días de diferentes retos. Y son técnicas también Son, nuevas y... son técnicas nuevas, son temáticos, son en algunos casos cosas mystery. Ay, qué fascinante. Así que es muchas técnicas a distintas competencias y son alrededor de 60 países, van entonces cortando hasta llegar entonces a una final y la final entonces se determina el ganador. Edwin está siempre en 173 grados, así que si ustedes tienen más preguntas y quieren fascinarse con todo lo que él les puede contar en la preparación y después de la competencia, 173 grados, se sientan allí, dicen lo que les gustan y él ya sabe cómo vamos a ver lo que él va a preparar ahora. Sí, pues básicamente, ¿verdad? Tenemos nuestro vaso mezclador. La idea es que dentro del el concepto, aquellos licores que no tienen diferentes pesos o densidades, pues se mezclan, no se shakean, porque no hace falta emulsificar. Como te mencioné, esto es una mezcla, son alrededor de 4 rones de diferentes herencias, de la herencia española, de la herencia británica, de la herencia francesa, y lo que hacemos es que mezclamos todos los rones, los dejamos reposar para que sea una mezcla homogénea, ¿no? Un vino fortificado, ¿verdad? Estamos hablando que te ¿Cuál encanta. estás usando? El fortificado son vinos que se les añade alcohol. Vinos que se le añade alcohol. Esto principalmente para preservarlos y que duren un poquito más. Okay. Pero también durante la preservación o durante la fortificación se le añadían ciertos raíces, especias para darle otro perfil de sabor y mucho más cuerpo. Por eso es que algunos tienden a ser un poquito amargos. Un poquito amargos porque entonces usan el uso de quinina o el uso de chinchona o otro tipo de amargo. Dios mío, yo podría estar
pero horas contigo aprendiendo. Y precisamente este equipo del bar, explícalo, porque eso es lo que mucha gente como James Bond decía, stirring not shaken, pero no captaban. Pues la realidad es que aquí depende de la técnica. Como mencioné, si son cosas que tienen el mismo peso, la misma densidad, pues generalmente se agitan porque si los shakearas puede haber un proceso de sobredilución. Obviamente, como aquí no hay azúcares, como aquí no hay cítricos, no hace falta emulsificar. De esa manera nosotros podemos enfriar diluyendo mucho menos el cóctel, entonces tenga más cuerpo, tenga más sabor y te lo puedas disfrutar. Y de todas maneras va a estar frío, lo vas a mover, no va a estar tener frío, espuma exacto, va a estar ni frío, nada. se va a ver más elegante porque lo que se va a ver es que sea translucente, que entonces puede ser, ¿verdad?, lo que busquemos detrás de eso. Así que no es necesariamente un agitado, sino un removido. Ahí lo que estamos haciendo, no estamos rompiendo el hielo, no estamos nublando el cóctel, sino que simplemente lo estamos enfriando. Y eso es un arte. Explícalo, ¿cómo se puede pasar ese momento de estar steering? De estar removiendo Realmente es un proceso de que a la gente le gusta verlo porque es un proceso, ¿verdad?, de creación. Claro. O de emulsificación de los cócteles, pero sencillísimo. Y entonces, ¿verdad?, como lo que queremos es tenerlo lo más limpio posible, pues entonces hacemos un doble colado. Esto es para evitar que más pedazos de hielo lleguen al cóctel y puedan seguir diluyendo el cóctel, ¿no? Ahí pon un poquito de eh, agua de limón o aceite de limón, aceite esencial de limón. Y ahí tenemos el cóctel y a la hora de decorar, pues sencillamente pues tenemos una cereza al una usarlo. cereza, usarlo y lo vas a tener contigo. En el perfil, un Manhattan, pero un poquito más aromático. Wow. Y este drink, una de las razones por las cuales a mí me gusta el Manhattan y me gusta este tipo de bebida es porque es para ir poco a poco saboreándolo, no es para tomárselo de una. No, eso es ir poquito a poco. Y aunque pierde el frío, siempre está perfecto. ¿Cómo tú puedes crear este balance? Yo pido siempre algo así parecido en todos los sitios y todavía me maravillo que tengo todos los sabores aquí, hasta el cacao. Eso es espectacular. Y sin embargo, ninguno está sobresalido, ni ninguno está en un balance perfecto. Gracias. Eso es mucha lectura, realmente, mucha lectura, mucha práctica. Bueno, ahora sí que vamos a entrar en técnicas y te voy a hacer varias preguntas y lo que quiero es aprender. Ok. Fat wash. Fat wash es como vamos a integrar aceites o contenido graso dentro de un cóctel. Eso se empezó a hacer mucho en un momento con grasa de bacon, ¿no? Ajá. Y simplemente era que hacías el bacon y entonces con la grasita que sobraba se la ponía entonces a un licor y lo que hace es que dejas con tiempo, ¿verdad?, que se vaya obteniendo el sabor y luego casi como la sopa. Yo recuerdo que a veces cogía las sopas y las metés en la nevera Para sacarle la para grasa. sacarle la grasa. Es la misma técnica. Lo que hace es que lo llevas entonces al punto de congelación. Lo que va a pasar es que las grasas se solidifican y el licor entonces que queda consigo tiene el sabor de la grasa. Remueve y filtra el producto y entonces lo que va a tener es un producto con el sabor de la grasa. Eso no solamente se utiliza con grasa, con aceite de oliva, aceite de coco, aceite de sésamo, pues se integran dentro de un licor que entonces a la hora de mezclarlo sea sencillo porque sencillamente ya está infusionado dentro del licor y no habría un aspecto, por ejemplo, tratar de menear Algo aceite, con grasa, sí. pues, No, o no. con grasa, pues obviamente va a tener una textura horrible. Pues, En tu primera competencia que ganaste, usaste un wash de aceite de oliva. de aceite de oliva para un martini. Wow. Correcto. Lo que hicimos fue la ginebra con aceite de oliva, lo dejamos un rato y entonces luego entonces lo congelamos y al sacarlo, pues entonces tenemos una ginebra con mucho del sabor del aceite de oliva sin que esté presente.
y el aceite de limón. ¿Tú lo haces? Sí, esto básicamente es más una esencia aromática que otra cosa y lo que hicimos fue, casi como hacer agua de sal, lo que hicimos fue que en el tema de la sustentabilidad, siempre que estamos picando la piel de limón para algunos cócteles, pues luego del turno pues se queda ese limón que todavía tiene algunos pedacitos o los pius que no se hayan utilizado, pues eso lo que hicimos fue los pusimos con agua y los destilamos. ¿Y la angostura, ahí tú trabajas con ella o ya estás consiguiendo un mercado de diferentes clases de angostura? Porque antes era una nada más. Sí, no, yo cuando empecé aquí era una y simplemente estaba allí esperando a que alguien tuviera un problema del estómago porque realmente la angostura lo que servía dentro de un cóctel era cuando alguien tenía un proceso estomacal, pues entonces era soda, limón, angostura y se lo llevaban al comercial. Son muchos los chefs que piden soda, limón y angostura Pues, cuando van a trabajar. Es para, pues, para sentar un poquito el estómago. Hoy en día no, hoy en día hay un montón de compañías que están produciendo bitters con sabores distintos, con recetas que son secretas o complejas dentro de lo que quieren llevar, o otros que son más straightforward, dan un sabor a naranja, a chocolate, a lavanda, a eucalipto, a manzana, y son más como unos concentrados de sabores que se pueden utilizar simplemente en gotas. Bueno, yo de verdad te deseo que traigas ese premio a esta área del mundo porque lo necesitamos y nos gusta. Además, Puerto Rico se ha convertido en un sitio céntrico, gastronómico y de mixología y ya tenemos un bar en los primeros 50 y vamos a tener otro pronto en el 173, así que... Así esperamos. Edwin, yo te voy a volver a llamar porque tenemos mucho que hablar, así Cuando que... quieras, la vuelven. Pues ha sido más que un placer aquí en el Hotel Botánica y pronto seguiremos en conversaciones mientras brindamos. Nos vemos ahora. Salud.